todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el libro esta semana es Who, ¿quién? De... Geoff Smart y Randy Street. Estos dos autores son norteamericanos, tienen una consultora dedicada a contratación de personal, tienen variados y conocidos clientes, son de las empresas más grandes de Estados Unidos. Y estos autores tienen, sobre todo Smart, el primero de los autores, tiene 2 o 3 libros más sobre este tipo de temática. Por lo tanto, hoy día lo que vamos a hacer como parte de nuestro MBA en un podcast, vamos a hablar de la parte de contratar gente y de recursos humanos en general. Este, para los que nos están escuchando, será el primero de probablemente 2 o 3 episodios donde nos dedicaremos a hablar de las personas que componen una empresa, un emprendimiento. El día de hoy, si me notan distinto es porque estoy un poco resfriado. Así que no panda el cúnico, porque Santiago todavía puede hablar bien. Yo nunca me resfrío como Pedro, así que cosas que pasan. Este libro parte hablando de un gran tema, que es la importancia de quienes componen la empresa. Uno de los errores que se cometen de manera más seguida es solo enfocarse en cuál es la tarea que necesitas hacer y rellenar eso, rellenar el puesto con alguien que lo sabe hacer. Juanito sabe atender una caja, Juanito, vas a la caja. Pero tienes que también pensar quién es la persona, porque, como decíamos, forma parte finalmente de tu equipo y eso te da un poco la dinámica y de eso se construye todo, finalmente. Yo recuerdo mucho que en las clases de Derecho Comercial que suelo hacer, les explico a los alumnos y les digo, no es como que la empresa es una persona que vaya caminando por la calle. No, es un grupo de seres humanos que se unen y hacen algo en conjunto. Pero no es que como que tú vayas a encontrar, hola señor Estado o hola señora empresa, ¿cómo está usted? Hola, señor Copec. No, eso no existe. Entonces, es muy interesante cómo el libro parte diciéndote, no importa tanto el producto, no importa tanto el servicio, importa quiénes están haciendo eso, porque al final es una organización humana. Sí, y acá no entran en tanto detalle como uno puede hacerlo, porque hay libros enteros que hablan de este tema, de cómo conformas los equipos. El típico que menciona Tim Ferriss, de Team of Teams. Uh-huh. Ahí se mete más en ese tipo de detalle, como de cuál es la empresa que armas a partir de los equipos y todo eso. Acá es un poco más práctico, Sí, pero aquí no por eso menos importante. creo que tener una buena habilidad de contratación, elegir bien a quién incorporar al equipo al final del día, influye mucho en el éxito de tu empresa. Yo lo he vivido en carne propia, cómo he tomado malas decisiones de contratación que he terminado pagando caro. Sí. Mucho tiempo, mucho sueldo, mucho costo de oportunidad también. No te das cuenta que cuando incorporas a alguien malo, además de haber perdido el dinero de pagarle a ese alguien malo, te termina pasando que tuviste menos negocio. Sí. Es el dilema, está la ansiedad de incorporar a alguien y la necesidad de rellenar ese puesto, pero también tienes que ser cauteloso con las mejores intenciones, no poner a la persona equivocada, porque ya uno puede pensar un buen mal ejemplo. Incluso los autores hablan de personas que se robaron plata, esa clase de cosas. Pero tener a alguien que no te rinde al 100% o no rinde como tú querías, igual te empieza a afectar. Sí. O es alguien que rinde, pero es desagradable para trabajar. Yo encuentro que eso pasa mucho en los emprendimientos pequeños, cuando tienes 4 o 5 personas trabajando, tener una persona que es problemática de 4 hace tambalear la mesa completa. Sí. Y es un tema que uno al principio no sopesa. Cuando uno está iniciando los negocios tiende a pensar, no, sí tenemos que hacer esto, y uno se mueve muy rápido. Pero uno no se sienta a pensar quién tengo al lado. Bueno, en el ramo de emprendimiento en la Adolfo Ibáñez, te obligan a hacer un negocio, a efectivamente generar plata, y parte del formato es causar esta clase de problemas. Ya. Vas a tener problemas con tus compañeros y la decisión de si ellos aprueban o no ahora va a estar en tus manos. Porque si tú dejaste que alguien que trabajó mal pase el ramo,
No. Él no pasa y tú tampoco pasas. Tú tienes que echarlos. No. Te enseñan a despedir gente de una manera semi-indirecta. Sí. Y eso pasa mucho porque la forma en que lo seleccionaste fue incorrecta. Los autores del libro que estamos leyendo hoy hablaban de sistemas de contratación como vudú. Que es decir, que no tiene ninguna racionalidad detrás. Habían personas, por ejemplo, que literalmente contratan en base a instinto o intuición. Otras personas intentan hacerle trampas al entrevistado y le hacen preguntas capciosas. En mi magíster, algunos profesores contaban casos que les habían hecho eso. Ya. Era más que nada como para programas de innovación y diseño, pero igual era como, ¿para qué? ¿Para qué te...? Sí, como que la creencia de que si es que tú le haces una pregunta capciosa esperando que te dé una respuesta ingeniosa, va a medir algo. Va a decirte algo del candidato, te va a hablar de su experiencia, te va a hablar de lo que puede o no puede hacer. No tiene ningún sentido. Sí. Acá el punto es, mira, hay muchas cosas que tú puedes hacer y te van a dar distintos resultados. Lo que tú quieres finalmente es crear un sistema lo más científico posible, en el sentido de que tengas un modelo de seleccionar personas que puedas repetir los buenos resultados una y otra vez. Esa es la gran gracia. Sí. Que puedas repetir buenos resultados de contratación. Esta lista son 10 puntos, las podemos poner ahí en las notas, porque no Sí. vale la pena ir uno por uno, aunque todos son divertidos. Sí, son como métodos vudú de contratación. Lo que sí es importante es tener claro que cuando tú contratas, tienes que intentar conseguir lo que los autores llaman un jugador A, o sea, un tipo A, el sujeto que tiene un 90% de probabilidades de lograr aquello por lo cual lo contrataste y que además, al mismo tiempo, además de esta probabilidad muy alta de lograr para lo cual lo contrataste, es solamente de ese grupo bien selecto de personas que tienen esa capacidad. Mm, Es decir, junto capacidad con probabilidad de logro. sí, hacer una doble selección. Mm. Que es un muy buen estándar. Pensando que también acá no hay que olvidar el fit. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. El contratar gente, por lo tanto, tiene mucho que ver con lo que estás buscando y con una metodología que sea sensata. Y para eso, el día de hoy, en este podcast, como parte de nuestro MBA, les vamos a dar una metodología que a nuestro gusto es bastante sólida, yo diría, bastante sólida, para lograr a tener un buen sistema de contratación. Ahora, nota de precaución. Yo creo que este tipo, por lo menos yo, no sé si tú opinas lo mismo, Pedro, pero yo creo que este tipo de modelos funciona más para empresas de tamaño mediano o grande y por lo tanto si nos están escuchando y sienten que tal vez lo que vamos a decir es demasiado recurso intensivo, es decir, te requiere demasiado, bueno, hagan adaptaciones para empresas más pequeñas. Sí, lo que les va a dar es un marco conceptual para pensar en cómo integrar a alguien a su equipo. Sí. Y integrar a la persona correcta al equipo. Sin más, pasemos a ver la metodología, ¿te parece? Sí. Ya, la metodología, a modo de resumen, tiene 4 grandes partes o 4 grandes componentes. En primer lugar, tiene lo que ellos llaman una scorecard, o básicamente una descripción de aquellos elementos importantes. Segundo, tienen lo que ellos denominan las fuentes, es decir, de dónde sacas tu candidato. Tercero, viene el proceso de selección propiamente tal, que son las entrevistas, cuántas hacer, cómo hacerlas. Y por último está lo que ellos llaman la venta, que es hacia el otro lado, que es una cosa que uno tiende a olvidar, que es venderle al candidato el querer, el venderle a la empresa, el hacerlo querer entrar a tu empresa. Claro. Tú no quieres a alguien que quiera entrar por las razones equivocadas o por un periodo de tiempo muy corto. Sí. Ahí hay que tener cuidado, ¿no? Porque perder... Yo pienso, por ejemplo, en mi rubro de los abogados en general. Un abogado en volverse eficiente se puede tardar un año en verdad poder hacer las tareas que tú quieres que haga de manera autónoma. Por lo tanto, puedes tener contratada a una persona enseñándole un año y que se te vaya. Bueno, por lo que tengo entendido, hay harta rotación en ese rubro. Sobre todo en las empresas más grandotas, sí. Mucha rotación. Eso, ok, hay que ver cada una de las empresas, pero ¿tú crees que puedes entrar en detalle sin meterte en problemas? Yo no sé si tengo el conocimiento científico para poder afirmar lo que son impresiones mías. Ya.
me da la impresión de que, por lo menos en Chile, los estudios de abogados grandes sobre todo, tienden a tener un modelo de mucha explotación al principio. Tienen muy poco recurso humano, propiamente tal. Tienen muy poco set de condiciones amigables. Y por lo tanto, se suele dar mucho que las personas aguantan un año y se aburren y se quieren ir. Ya, y después tienes el 20% de los casos que se queda y se queda Exacto. por 20 años más. ¿Algo así? Sí. Y son los menos. Menos de 20. ¿Cómo? Menos de 20%. Sí, menos de 20%. Wow. Pero bueno. La metodología, como decíamos, tiene 4 grandes partes. Y la primera de esas 4 grandes partes, y la primera recomendación que tenemos para el día de hoy en este MBA, es armar un scorecard, que en términos muy sencillos es armen una planilla o un documento que tenga las siguientes 4 partes y que describan muy bien lo que tú quieres. En primer lugar, la misión del candidato, es decir, qué va a hacer esa persona. En segundo lugar, cuáles son los resultados específicos que tú estás esperando, las métricas en cierto sentido. En tercer lugar, las competencias que tú estimas mínimas para que alguien pueda llegar a conseguir ese tipo de resultado. Y por último, una parte que se encargue de ver el alineamiento con la cultura empresarial. Sí. Esta es una forma, entre comillas, distinta o más completa de ver lo que es una descripción de puesto. Sí, es una versión con un poquito más sofisticada la descripción de puestos, sí. Es que también tú puedes hacer una descripción de puesto eterna. Acá me gusta en que lo mantienen sencillo, pero no siento que pierda profundidad. Porque hablan de las cosas importantes de, mira, ¿quieres explicar de qué se va a tratar esto? ¿Quieres explicar qué es lo que tiene que entregar esta persona al final del día? Pero también, no por eso olvida la importancia que es el encaje con la cultura. Mm. Que ahí es donde te pueden ocurrir casos donde alguien se vaya porque, claro, puede hacer el trabajo, pero sabes que no se lleva bien con ninguno de sus compañeros ni jefes porque todos funcionan de una manera distinta. Sí, me recuerda un poquitito la cultura de Phil Knight, creador de Nike, que Sí. vimos la biografía y que hablaba de que tenía una cultura muy competitiva. Y como si no tenías ese tipo de personalidad, como un poquitito del choque, de la palabra fuerte, puede que hayas tenido la mejor competencia de la Tierra y hayas logrado todos los resultados, pero no tenías un alineamiento con la cultura. Sí. Y de hecho es una de las cosas como... De hecho es una de las cosas donde uno más puede como entrar a debatir. Ocurre harto que se empiezan a crear culturas a medida que agregas gente. Tú creas una cultura empresarial, lo quieras o no. Entonces ahí tienes casos como eh, Uber. Uber se le criticó mucho en un momento porque decían que tenía adentro una cultura muy tóxica, como demasiado agresiva, demasiado competitiva, pero no que por eso llegara a mejores resultados. Ya, Y fue algo que le terminó costando el trabajo al CEO. mira. Em, Voy a tener que verificar eso. Lo voy a poner en las notas si estoy completamente equivocado. Pero eso es lo que recuerdo. Otro tema que es muy importante en este punto es cuando tú estás detallando la misión del candidato o el potencial contratado, es qué tan generalista o qué tan especialista tiene que ser el cargo. ¿Tú quieres una persona que pueda hacer todos los deportes o una persona que sepa hacer uno muy bien? Y aquí me recuerda mucho un libro que leímos hace un tiempo que se llama Curious o Curiosidad, donde hacían esta distinción, ¿no es cierto? De ¿qué queremos? ¿Una persona que sepa de todo un poco o una persona que de un tema sepa mucho y nada más? Incluso ahí tienes personas que funcionan de manera distinta. Cacha que ayer estaba escuchando el podcast de Malcolm Gladwell, ¿Ya? que estaba hablando sobre específicamente velocidades. Velocidades mentales. Entonces él hacía algo bien chévere que iba a dar la prueba de como aptitud para entrar a derecho en Estados Unidos. Y después empezar a ver cómo se preparaban en esa prueba, cómo funcionaba y cómo él no tenía cómo aprobarla porque él era muy lento. Ya. Y ahí se ponía a comparar eso con eh, gente que jugaba ajedrez. Y como, esto no lo sabía, en el ajedrez tienes como distintos tipos de torneos dependiendo de cuánto tiempo les das a las personas. Y había un gallo que, como a los 30, era segundo en el mundo
en la modalidad como de tienes 5 minutos para todo el partido ¿Ya? y era 111 en la clásica. Ya. Como este gallo era muy muy bueno para jugar rápido, pero no tanto para jugar lento, pero también sin infinito tiempo. Ahí, bueno, ahí trayendo esa misma idea a las empresas, que es lo que nos convoca hoy día, en un trabajo, por ejemplo, de marketing, ¿qué quieres? ¿Una persona que sepa de todo un poquitito y que sea capaz de comunicarse con la sección de ingeniería de la empresa, con la de recursos humanos, con la de ventas? ¿O quieres una persona que sea solamente especialista en vender al público y nada más? Ahí O, está la duda, ¿no es cierto? Estos autores hablaban un poco de que ellos prefieren un especialista. Ellos creen en que tú tienes que contratar personas para cumplir una función y una función muy bien. es que, Y aquí tengo una duda, sí, porque, Pedro, ¿tú crees que hay alguna diferencia entre esta idea del especialista entre una mediana empresa y una pequeña empresa? es que mientras más grande sea el equipo, más espacio tienes para especialización. Porque, por ejemplo, en un equipo de marketing grande, vas a tener al especialista en la plataforma de Facebook, plataforma de Instagram, plataforma de Twitter. Vas a tener un especialista en cómo se hace marketing en diarios o ciertas como regiones. Tienes espacio para especializarte. En un Mm. equipo muy pequeño, no necesariamente vas a tener el tiempo o los recursos para darte ese lujo. Que a mí lo que pasa es que yo te diría que en una empresa muy pequeña es muy difícil el, Tener un el... especialista. Sí, sí, no te sirve. Estoy pensando en una startup pequeño, 3 personas, un especialista que solo sabe hacer una cosa, no te sirve. Tú necesitas a alguien multifuncional a nivel de startup. ¿Sí? Y incluso dentro de estas especializaciones, incluso dentro de las especializaciones, es importante recordar la primera pregunta que hacía este libro, es ¿quién? No qué habilidades va a traer. Porque si tienes una persona increíble en un área, pero que no tiene cómo trabajar en equipo, no te sirve, no te sirve que sea tan especialista. O Mm. no importa qué tan especialista es si no puede trabajar en un equipo. Por el otro lado, si tienes una empresa muy grande, ahí sí hace sentido. Claro. Ahí sí puedes tener una persona que solo sepa hacer, no sé, ese tipo de ingeniería en ese tipo de producto y que sea el especialista máximo en ello y viva escondido en un laboratorio y no hable con nadie. Los ingenieros dicen que los ingenieros de automatización vienen en el subterráneo y sabes que están haciendo su trabajo cuando desaparece gente. Ya. Bueno, yo pienso, por ejemplo, en una clínica, un hospital. Un hospital tiene tal nivel de sofisticación, tal nivel de granularidad en las funciones, que te hace mucho sentido en un hospital grande tener un especialista que solo ve un tipo de paciente con un tipo de patología y Claro. que no necesariamente se comunica con nadie más. Él hace ese trabajo, porque es una institución muy grande. Sí, bueno, y también está el clásico, está la clásica limitación de, mira, no puedes aprender con la misma profundidad tantos temas. Sí, Entonces eventualmente tienes que empezar a decir, ok, ¿qué me importa menos en este caso? sí. Por lo tanto, yo creo que como conclusión, y aquí en voz alta, yo creo que como conclusión de esta parte, para los fundadores de startups, ideal que sean multifuncionales, que sean generalistas. Para los empleados de empresas medianas a grandes, ideal que sean especialistas. Sí. Por lo O tanto, sea, me hace sentido, por lo menos. me hace sentido. Por lo tanto, cuando ustedes redacten su scorecard y tengan la parte de misión, ustedes describan una función, pero también tengan en consideración esto que acabamos de conversar. Quieren una misión un poquitito más amplia o más pequeña, dependiendo del volumen de gente que tiene tu empresa. También la segunda parte que es importante, y esta yo creo que aquí hay que ser muy específico, ¿no? Aquí no creo que sirva la generalidad, es poner los resultados esperados del puesto. Y cuando digo eso, estoy diciendo de 3 a 8 objetivos muy específicos con métricas. Por ejemplo, aumentar la satisfacción del usuario de 10 puntos, de 7,1 a tanto, Utilizando en este tal fecha. instrumento. Sí, y utilizando tal instrumento. Creo que
ese tipo de cuestiones, ahí sí hay que ser muy específico. Sí, es que con eso la persona sabe que también lo está haciendo, puede pedir ayuda. Y sabes cómo contratarlo. Porque cuando tú le pones un resultado tan específico, el sujeto que tú estás entrevistando tiene que ser capaz de responderte a eso y decirte cómo va a lograr eso. Ujú. Y si tiene las competencias para ello, que va de la mano del siguiente punto, que es las competencias. O la experiencia también. Sí. Porque ya, sí, todos podemos ser de ventas. Pero ¿cómo vas a subir una venta en un 7% en 2 años? Muéstrame que lo hayas hecho en algún lugar, muéstrame que tienes las competencias, que sabes usar las herramientas necesarias. Si no, no me sirves. Ujú. Y el tema acá de las competencias, él da una lista, eh, pero incluso acá con estas que él pone, es importante recordar que el cargo es primero, así que no existe como una lista mágica de competencias, sino que hay unas que por lo general funcionan. Sí, y aquí también de la mano lo anterior es que tus competencias hablen con los resultados que escribiste arriba. En otras palabras, si es que estás buscando un resultado que sea aumento en la cantidad de seguidores en las redes sociales, que una de las competencias sea manejo de redes sociales, pero específico tal, tal y tal red social. Ujú. Porque acá pone, por ejemplo, agresividad. Y eso en ciertos casos es una competencia, no en todos. Sí. Eh, En ventas puede serlo, en atención al cliente puede ser todo lo contrario. o estoy recordando el caso de Elrond, que tenía esto donde contrataban a cierto perfil de individuo y tenían toda esta cultura interna como, entre comillas, de éxito, de mucha agresividad. Y eso se tradujo en uno de los desastres corporativos más grandes de los 90. Donde esta empresa, en verdad, para llegar a los resultados que se habían propuesto, hicieron trampa. Le mintieron a todo el mundo y después... Colapsaron. Sí. Y por último, el cuarto punto que tienes que hacer en esta planilla antes de entrevistar a nadie tiene que ver con el alineamiento y la comunicación, que es comparar esta misión, resultados y competencias con tus planes de negocio y con las cosas que están haciendo las otras personas en la empresa. Así, si tú te das cuenta que, por ejemplo, estás pidiendo una misión y ciertas competencias y resultados que no tienen nada que ver con lo que tú eres como empresa, es decir, por ejemplo, estás contratando a alguien muy agresivo y tu empresa se caracteriza por un trato delicado, por un trato empático, estás haciendo un suicidio antes de haber salido a contratar a nadie. Sí. ¿Cacha que... No sé si tú has visto alguna vez la lista de mejores empresas para trabajar? Sí. Esas por lo general tienes muchas empresas de cuidado de adultos mayores, muchas como organizaciones de beneficencia y salud. Imagino que ahí tienen que tener esto de que crean un ambiente laboral tan grato porque es parte de la cultura y esa cultura trabaja a otorgar un buen servicio. Mm. Eh, Voy a buscar esa lista, la voy a poner en las notas porque Great place to work. sí, Great Places to Work. Lo hacen por país, lo hacen por una serie de criterios. Una serie de criterios. Es bien, bien interesante. Una vez que ya tienes esta planilla con estas 4 grandes partes, ya entra probablemente tal la función de salir a crear candidatos potenciales. Y aquí hay que ser bastante cuidadoso de dónde vienen tus potenciales entrevistados, potenciales futuros empleados, porque las personas tienden a tener pocas fuentes de referencia. Entonces dicen, no, es que yo conozco a una persona y esas son todas las personas que tuvieron. Una. No funciona eso. Tú requieres una cierta cantidad de fuentes diversas que te traigan candidatos tipo A. Sí. Si tienes tipo B y tipo C no te están funcionando, al final, a largo plazo estás cometiendo suicidio empresarial. Y con eso, conversar un poquitito de cuáles son las fuentes, ¿no es cierto? Claro. Ahí es difícil porque como personas confiamos tanto en las personas que ya conocemos que hay mucha tentación a, oh, yo conozco a esta persona, que venga para acá. Y ahí es cuando trabajas con tu amigo y te das cuenta que trabajas pésimo con tu amigo. Sí.
Eso es lo típico de trabajos grupales en el colegio, en la universidad. Sí. Creo que esto ahora estoy haciendo un poquitito como de autocrítica, con mis empresas y estoy pensando cuáles son los resultados específicos y la cultura que estamos creando en los distintos proyectos, porque no me he sentado a hacer esto, de escribir cuál es la función específica y los objetivos esperados de cada uno de los roles. Y ahí, sí, sí, ahí pueden surgir muchos problemas en el futuro. Voy a tener que hacer una revisión de este tema en mi empresa. Porque también, eh, a ver, estas son las cosas que se critican mucho de la cultura de Silicon Valley, de que es muy cerrada. Es muy como dicen, el Boys Club. Ujú. Que ya, no quiero meterme como en el juicio moral de eso, porque de verdad no me interesa. Eh, pero ahí es donde ocurre esto de que finalmente tú tienes personas que dicen, ok, quiero trabajar con esta persona que conocí en la universidad, conocí en el colegio. Finalmente son grupos de gente que se van arrastrando los unos a los otros, de manera que ni siquiera tiene que ser intencional. Terminas con un grupo muy homogéneo de individuos trabajando, porque la fuente de contratación presta ese tipo de selección. No hay un intento de decir, ¿sabes qué? Necesito saltar fuera de mi círculo de influencia o mi círculo de amigos y traer a alguien que sea de otro entorno. Sí, Porque necesito una persona... Por, por ejemplo, si es que estás trabajando a nivel regional, internacional, te ocurre mucho de que, a ver, si yo ahora quiero poner una operación en Perú, no voy a contratar gente de acá a Chile. Porque no necesariamente saben cómo opera ese país. tienes que contratar a un peruano, obviamente. Claro. O sea, tú sabes la ley chilena. No te sabes la ley de Argentina o Brasil. Sí. Ahí es donde se vuelve importante, por lo tanto, la fuente. Y las referencias, como venimos diciendo, son una de ellas, pero no son las mejores. Tú puedes tener referencias profesionales, de personales o de los propios empleados. Pero hay formas de sacarle un poquitito más provecho a estas fuentes. Y preguntar una frase que me encantó del libro, que era, pregúntale a las personas con las cuales tú estás. ¿Cuáles son las personas más talentosas que tú conoces y que podrían funcionar en mi empresa? Así esta persona, por ejemplo, está buscando personal nuevo y quiere conseguir nuevas fuentes. Una cosa es preguntarle a sus amigos, pero al hacerle esta pregunta a sus amigos, él está accediendo a toda una red de los amigos de los amigos. Y si tú haces eso una o dos veces, ya vas a haber multiplicado por 10 la cantidad de potenciales candidatos. Y ahí se vuelve mucho mejor la búsqueda, porque tienes muchas más fuentes o muchas más oportunidades. ¿Cómo se llama? ¿Era la teoría de los 6 grados? Sí. Ya. Esa es la teoría donde tú como conoces a 48 personas y esas 48 a otras 48 distintas, tienes 48 elevado a 6, que es más que la población del planeta. Por lo tanto, tú con 6 conociendo a una persona que conoce a otra persona, que conoce a otra persona, puedes conectarte con cualquier persona del mundo. En teoría, sí. En teoría. Así que Pero vamos a traer a Obama. próxima clase, próximo episodio. Exactamente. Bueno, pero también hay otras dos fuentes que son interesantes y que me gustaría conversar, que son los reclutadores externos y los sistemas más automatizados de contratación de personal. Estoy pensando en LinkedIn específicamente. Respecto a los reclutadores externos, aquí quiero hacer un comentario de carácter propio que tiene que ver con que he utilizado reclutadores externos para ciertas empresas más grandes con las cuales he estado involucrado, pero no así en empresas más pequeñas, porque las comisiones que cobran son muy altas. Entonces, ahí tengo una duda con la sugerencia, que es que consíguete un reclutador externo que te vaya a ayudar. Pero por el otro lado, te puede salir más caro que el propio empleado durante 6 meses. Entonces, como que... Sí, bueno, es una de las dificultades de una empresa más pequeña. Que tú puedes decir, a ver, donde tienes casos como ese, a ver, porque ¿qué ocurre? Como dices, tienes menos recursos y la idea de tener un reclutador externo a veces también involucra, hey, consígueme un candidato
y tú entrevistas candidatos. Sí. Me ha tocado, por ejemplo, estar en procesos de selección donde la empresa que me está seleccionando y me está evaluando no es la que me va a contratar finalmente. Esa es la última entrevista. Ujú. Entonces, claro, hace sentido tener algo así, pero cuando eres tan pequeño y los recursos son tan escasos, justificar eso Puede que no, no haga sentido, sí. puede que no haga sentido. Y más allá del recurso económico, yo encuentro que el recurso de conocimiento es lo que más te puede dificultar esto. De que te ponga en una posición donde tienes que contratar a alguien y no tienes idea cómo contratar a alguien. Mm. Aquí lo importante, por lo tanto, es que yo creo que es la gran lección de esta parte del libro, que es no puedes quedarte con solo una fuente. Si eres una empresa pequeña, las referencias son una buena idea, pero utiliza esta técnica. Amplía tu referencia a través de las referencias y utiliza esta tercera fuente que vamos a conversar un poquitito ahora, que tiene que ver con las bondades de la tecnología, como dicen, que es la aparición de redes profesionales como LinkedIn. Que si bien siento que en cierto sentido pueden ser poco ineficientes tal vez, no son malas. Porque me da la impresión de que por lo menos en LinkedIn la gente tiende a mentir menos de lo que lo hacen las otras redes sociales. Mm. Yo me imagino más una persona mintiendo en Facebook e Instagram y poniendo imágenes casi que hechas con Photoshop que en LinkedIn mintiendo con un trabajo. Porque en cierto sentido ese tipo de redes requieren cierta corroboración de lo que tú estás diciendo. Sí. Lo que sí yo veo muy factible y donde la gente sí puede mentir es en omisión. Sí. Es en no decirte que estuvieron en X cosa y que fueron, por ejemplo, despedidos. Solamente dejan puestos sus buenas experiencias. O sea, es que eso te puede pasar en cualquier lado. Entonces no tienes cómo solucionar ese problema durante el proceso de buscar currículums. Si tú eres una empresa, todo esto es para finalmente conseguir currículums. Tú quieres una montaña de 100. El tema es, como dices, que si la persona está omitiendo, tú no tienes cómo efectivamente averiguarlo. Hasta que ya lo estés entrevistando. Pero lo bueno, así como para cerrar el tema, es que a través de LinkedIn, Glassdoor, Getting On Board, todas estas, encuentras distintos niveles de especialización de a veces candidatos. Y se crea un espacio donde se junta gente que busca trabajo y gente que ofrece trabajo. Y por último, mira, ley de los grandes números. Eventualmente ves tantas opciones que algo vas a encontrar. Sí. Creo que al final del día, hacia allá se mueve lo que va a ser el sistema de contratación, pero todavía no está lo suficientemente maduro como para hacer un reemplazo absoluto. Como que Y, falta un poquitito el segundo gran trabajo que hacen estas empresas de reclutadores, que es la selección propiamente tal, que es hacer las entrevistas y todo este tipo de cuestiones. Pero eventualmente yo entiendo que desde un punto de vista como estratégico, LinkedIn y todas esas empresas ya tienen planificado ese camino, eventualmente lo van a automatizar. piensa que compraron lynda.com, que ahora se llama LinkedIn Learning. Cosa que ellos están empezando a promover o proveer el material de estudio que tú después pones en tu mismo currículum de LinkedIn. Entonces te vas a estudiar ahí, queda en ese currículum digital y ellos después pueden ver eso dentro de su misma plataforma. Mm. Bueno, hablando de este mismo tema, ¿qué pasa cuando ya tienes una gran gama de candidatos y cómo los seleccionas propiamente tal? Y ese proceso es a través de un proceso de entrevistas. Simple y fácil. Ahora, el proceso que vamos a describir ahora, insisto, es muy detallado, es largo, es una jornada que requiere 12 horas por candidato. Entonces, hace mucho sentido si estás buscando un nuevo CEO. No sé si hace tanto sentido si estás buscando no sé, un vendedor de planta. Mira, por algo existen las entrevistas grupales. Quieres ver inmediatamente quiénes son sís y quiénes son nos. Como, ¿sabes qué?
acá vinieron 20 personas y viendo la dinámica de grupo que se armó, estos candidatos de acá quedan, estos no quedan. Hay que usar el sentido común acá. De hecho, la primera entrevista es lo que ellos llaman hacer un screening. Que en términos sencillos es una llamada telefónica entre 20 y 30 minutos donde se hacen una serie de preguntas preestablecidas. En eso este libro es muy bueno. Si ustedes el día de mañana quieren efectivamente contratar personal, este libro te da las preguntas concretas que tienes que hacer. Y eso es muy valioso. Pero sin irme al detalle, digamos, la entrevista del screening lo que hace es hacer 4 o 5 preguntas muy sencillas en tiempo muy acotado, de manera a hacer descarte rápido de candidatos que claramente son B o C, para que solamente te queden los A. Ahora esto mismo se hace a través de internet. Por Skype. O ni siquiera. Hay procesos seleccionadores o software seleccionador que lo que hace es que te pone la pregunta y te graba. Te dice ya, tienes un minuto. ¿Por qué quieres trabajar en este puesto? ¿Qué has hecho similar a esto? Listo. Listo. Un minuto, dele. Y lo estás grabando. Entonces la persona después puede ver rápidamente varios candidatos. Sí. Por lo tanto, lo primero que ustedes tienen que hacer cuando contratan personal es una entrevista breve que elimine lo que claramente no es un candidato interesante. Ya la segunda gran entrevista es lo que ellos llaman la entrevista del quién, que tiene que ver con pasar en realidad entre 1 y 3 horas hablando de manera cronológica sobre el historial del candidato y haciéndole una serie de preguntas que nuevamente están en el libro preestablecidas, pero lo que están haciendo en el fondo es destilar ¿cómo se llama en español? El track record El historial. el historial, sí, es destilar el historial y encontrar cositas que muchas veces están ocultas. Sí. Acá es donde buscas las mentiras de omisión. Sí. En tercer lugar, lo que tienes que hacer una vez que ya fuiste capaz de entender la historia de este sujeto es empezar a contrastarlo con tu scorecard. Esto que habíamos conversado hace un rato de la misión, de los resultados esperados, de la cultura, del alineamiento con la empresa, de las competencias. Y aquí los autores recomiendan que si es que tú tienes un equipo grande, cada uno de esos, no sé, imaginemos que seleccionaste 2 o 3 personas para hacer este proceso de entrevista, que cada uno de ellos revise cosas distintas, para que tampoco le pase al candidato que te esté repitiendo todo el rato la misma historia y que las 3 personas que lo están escuchando reciban la misma afirmación. Porque muchas veces en este proceso de tener 3 entrevistadores distintos suelen surgir inconsistencias. Entonces ahí empiezas a notar cosas que son medias raras. Ahí es donde tienes que aplicar la cámara escondida. Eso es ilegal, no lo hagan. ¿Lo es? Sí. Tengo que sacar algunas cámaras. Demonios. Bueno, una vez me pasó que me entrevistaron 5 personas seguidas. Ya. Y claro, ahí se empezaron a repetir algunos temas, eventualmente. Y sí, no les conviene. Si están en la parte de buscar trabajo, lo más importante es la consistencia, o sea, lo más consistentes posibles. Después viene un proceso de carácter interno. Cuando ya eliminaste a los que no eran, cuando ya revisaste la historia de los candidatos y cuando ya lo contrastaste con tu scorecard, llega un proceso interno donde tú comparas todos los candidatos que tú revisaste haciendo todo este proceso y los empiezas a comparar. Una vez que tú los comparas, viene una fase que el autor dice, por favor no te los saltes, es importantísimo, que es revisar las referencias. Es decir, llama efectivamente a los anteriores lugares de trabajo de esta persona, llama a los anteriores jefes y contrasta lo que esta persona te está diciendo con lo que en teoría pasó. Porque muchas veces suelen surgir cosas que no te dijeron o que no eran tan así, o una persona que está mintiendo o se está rogando el éxito de otros, etc. Acá es donde empiezan a aparecer las red flags, que son esas como señales que la persona involuntariamente va a enviarte que te dicen, este no es el candidato adecuado.
Eh, por ejemplo, u- una que es típica, que es la persona que está siendo entrevistada empieza a hablar mal de sus compañeros de trabajo anteriores o del jefe, de que era su culpa y ellos no hicieron nada malo. Es como, eso no se ve bien. Puede que sea cierto, Puede que sea cierto. pero no es una buena idea tener una persona que odia a sus colegas o a su jefe, porque, ojo, tú vas a ser el siguiente jefe. Exacto. Y ese es el punto más importante, es de eso, de por qué no quieres trabajar a alguien que se queje que se queje contigo. Es que, oye, ¿quién quiere trabajar con alguien quejumbroso? Sí. Especialmente si tú estás en un equipo pequeño, va a ser insoportable. Ahí es donde es súper importante hacer el chequeo de referencia. Y una vez que ya hiciste este chequeo de referencias, toca el momento de la decisión, ¿no es cierto? Que es, de estos 15 candidatos, creo que estos dos son aquellos que van a cumplir con los roles, con la misión, con los resultados que yo creía. Creo que son candidatos tipo A. Y ahí viene un punto que me gustó, que es muy sincero el autor. Dice, oye, si tú estás cortejando empleados tipo A, quiere decir que esos empleados tipo A están siendo cortejados por muchas otras empresas. Por lo tanto, tú también tienes que empezar a venderle. Y ese es el último gran paso de este proceso, que es venderle al candidato el proyecto. Porque estoy pensándolo a dos niveles. Estoy pensando a nivel de startups y a nivel de empresas medianas y grandes. A nivel de startups, tú tienes que vender el sueño. Porque es una empresa que todavía no existe y que una persona tú tienes que meterla en el concepto y venderle la misión, como diríamos. Sí, En cambio, en una empresa más grande, mediano grande, tienes que venderle otras cosas. Tienes que venderle lo que ellos llaman las 5F. O la familia, o el fit, que es que encaje con la cultura, o la libertad, freedom, o la fortuna que eso va a significar, o la diversión, fun. Como, F ¿cuál es de la todas familia estas donde cosas? haces cosas juntas. No sé qué es eso, pero... Bob Esponja. Ok. Pero bueno, el punto es que creo que esta es una habilidad muy olvidada, puede ser o no. ¿Cuál? Como, ¿De que tienes que vender esto al final? sí que tienes que vender. Y no solo al final, es en todo el proceso. Como que hace mucho sentido que si estás buscando candidatos tipo A, el venderle el proyecto es clave, si no, no funciona. Estoy tratando de pensar cuándo me ha ocurrido donde no hacen esto. Ya, Y por lo general pasa que cuando estás muy alejado del proceso, no te lo están vendiendo. ya. Pero cuando llegas ya a una entrevista con una persona, ahí te empiezan a hablar ya de los beneficios y todo. Pero igual no es algo que siento que se trate muy bien. Sí. El siguiente episodio de este podcast, la próxima, subsiguiente semana creo, vamos a hablar de lo que son las grandes partnerships o las grandes duplas de los negocios. Y uno de los autores de ese libro es el fundador de Disney, y él cuenta el proceso de cómo lo entrevistaron a él y cómo lo convencieron. Entonces, No es el fundador. no, uno de los Fue, CEO, perdón. sí, fue el CEO de desde los 80 hasta creo que todos los 90. Pero da lo mismo, el punto es que Sí, la próxima semana ustedes van a ver esto que estamos comentando, de cómo es muy importante el venderle al candidato, sobre todo si el candidato va para un puesto importante, el proyecto. sí. Y con eso ustedes ya tienen una fórmula bastante sólida de contratación. Ahora, comentarios también que se han repetido durante todo el podcast. Esta metodología funciona muy bien para medianas y grandes empresas. Hay que hacerle ciertos ajustes a pequeñas empresas. Sí. Y un tema que no tocó directamente esto, pero lo mencionamos antes. Cuando decía, ahora está muy de moda hablar del tema de diversidad en el espacio de trabajo y se habla de, oh, es ético tener uno, es ético forzar uno. Eso no importa, eso no nos importa acá. Pero cuando ustedes empiezan a armar un equipo, es importante estar consciente de esto por los efectos prácticos que tiene tener un grupo diverso. Esto tiene que ver con todo el modelo de resolución de problemas. Como como personas con distintas perspectivas son mejores para resolver problemas más complejos. Mm. Es un poco como en este podcast, yo y Santiago tenemos personalidades bastante distintas.
Aún nos queremos. A veces, en cámara. veces. Pero ojo con eso, ojo de que esto se automatice sin que sea su intención y que terminen con un equipo homogéneo que cause problemas a futuro. Sí. Sobre todo porque cuando tienes 3 personas que piensan de la misma forma, el mismo problema, ven las mismas formas o tipos de soluciones. Sí, Entonces estás olvidando que hay otras. Y ahí la belleza, la multidisciplinariedad. Pero bueno, exacto. sin más, este es uno de los grandes episodios de inicio de nuestro MBA. Y creemos que es un tema muy interesante, ¿no es cierto, Pedro? El contratar gente. Y que no se agota solo en esto, que es cuando estás contratando, sino también se tienen que tocar temas como con quién te asocias, quiénes son los fundadores, cuándo dejar tu trabajo, cuándo no dejarlo y dedicarte al proyecto. Esto es infinitamente complejo porque estás trabajando con personas. Lo que tiene este libro que me gustó como para partir este tema es que te pone la parte práctica al frente. Hay una metodología para la contratación y también, finalmente es una metodología para crear un equipo. Sí. Y Creo que, como lo dijimos al principio, creo que a mí me hace falta una autocrítica en mis empresas de qué equipo estoy armando. sí, Tengo una con 5 personas, tengo una con 3, tengo una con 4. Chuta, en cada una de esas estoy haciendo lo mismo. ¿Cuál es mi función en cada una de ellas? Creo que de hecho, por ejemplo, hacer el scorecard independiente de que estés contratando o no, es útil para entender el proyecto. ¿sí? Yo puedo mirar los proyectos en los que fallé o los proyectos que fallaron y cómo el equipo no se seleccionó de una manera correcta. De que la selección del equipo me armó un equipo que nunca iba a llegar al resultado. Más allá de que, no, es algo de que todos tenemos culpabilidad en esos proyectos, pero cuando tuve la oportunidad de escoger compañeros y compañeras, ahí siento que, claro, no sabía estas cosas, entonces me caí. Queremos darle las gracias a todas las personas que nos están dando hartos comentarios. La verdad, últimamente hemos tenido mucho movimiento de la comunidad. Nos están mandando mensajes muy divertidos a través de las redes sociales. Nos hemos reído con algunos, hemos llorado con otros. O sea, te hizo el día. Sí, hubo un sujeto, no vamos a decir quién, que nos hizo el día con su comentario. A ti. A mí, sobre todo, no tanto a Pedro. Y No, me da nada. risa. Pero más allá de eso, agradecerle a toda la comunidad que se está armando. Estamos muy contentos porque las métricas han ido creciendo. Estamos haciendo nuevas alianzas, estamos trayendo gente al podcast, trayendo otros emprendimientos a que se den a conocer aquí. Fuimos a una feria. Fuimos a una feria donde estuvimos, sacamos fotos, donde ganamos cosas, fue todo muy bonito. Y queremos darle un lindo agradecimiento en específico a la gente que patrocina el día de hoy este episodio. Creemos que tienen un tremendo proyecto. También queremos darle muchas gracias a todas las personas que nos acompañan en Patreon. Patreon es una plataforma en la cual ustedes pueden hacer donaciones periódicas o no periódicas a los proyectos como este. Y queremos darle muchas gracias a todas las personas que nos están dejando sus comentarios y reviews, sobre todo en la plataforma de iTunes. Creo que ahí se ha generado también una cosa muy buena. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy, aguantar mi voz de agripado y que tengan una muy buena semana. Sí. En el siguiente episodio del MBA en podcast. Adiós. Adiós. Acercar al micrófono. Ponle guardar. Sin cómo sonaba. Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro, estoy acá con Santiago. Sí, estáis súper gangoso. ¿Por qué no te sonáis de nuevo? Como puede estar haciéndolo todo el rato. ¿Cómo generáis tanto moco, weón? No sé. Ese computador está que explota, weón. Dale, démosle rápido.